A ver, vamos a ver qué hay por acá en economía. ¿Qué sorpresas nos da la vida? A ver, me ha mandado una copia, aquí unas capturas de lo que es economía y, a ver. Ustedes estuvieron, te consulto, es- ¿la mayoría son nuevos? ¿Todos? Casi el 40%. Ya. De ahí hay gente 6 chicos del ciclo pasado. ya que han recibido maltrato. Ya. A ver, novedades acá, algo que nosotros hemos comentado en clase, todo hemos comentado en clase. A ver, a ver. Y por aquí. Sí, sí. Como le digo, sin confirmar por si acaso. Esta captura me lo han mandado. Yo no he revisado todavía el reglamento, pero me han mandado una captura. Y de lo que hemos hablado como algo novedoso, ¿no? Elasticidad ingreso. Nosotros yo lo mencioné de una manera muy general. La elasticidad, les decía que hay tres: precio, ingreso y elasticidad cruzada. Aquí menciona elasticidad precio, pero la elasticidad cruzada también tiene que ver con precio, así que presumo que tiene que ver también con ella. Así que, sin confirmar, como decía Magali, presumo que ahora hay que analizar las tres elasticidades. Una la hemos analizado muy bien, faltarían dos, pero no es complicado, es como una complementariedad a lo que ya conoces. De acá dice teoría de la oferta y elasticidades, pero si sabes elasticidad de la demanda, sabes elasticidad de la oferta, es interpretación nomás. De aquí otra cuestión, no veo, no veo, solo eso. De ahí, a ver acá. De ahí hemos hablado de sistema financiero, BCR, dinero, tasas de interés, presupuesto. Sí, no hay novedades en el frente, por lo visto, eso lo hemos hablado. Ya. Ya. A ver. ¿Dónde está esto?
Profesor, Sí, dime. profesor, disculpe, una pregunta. En las carreras universitarias existe economía, economía pública y economía internacional. Ya. ¿Me podría decir qué diferencias hay en estas y cuáles son sus enfoques y eso? Claro, claro. Ahora te lo explico. Un ratito. Termino de cuadrar eso y lo explico. A ver, me hicieron una pregunta sobre lo que es economía, economía internacional y lo que es economía pública, ¿correcto? Uy, ya la malogré. Uy, ahí ya salió. Ya está, ya está. No sé dónde puse la mano que la malogré. Ya, a ver, siempre busquen una salida más conocida a veces para entender las cosas, así que vamos a buscar esa salida. Generalmente hablamos de medicina y en medicina aparecen pues tres carreras ligadas al área médica, propiamente medicina, lo que es enfermería y aparece obstetricia. Al final las dos carreras están ligadas a la carrera de medicina, pero la carrera que abarca todo obviamente es medicina, valga la redundancia, ¿no? Entonces el que estudia enfermería está ligado a medicina, solo que una cuestión muy especializada. El que estudia obstetricia también está en el campo médico, pero algo muy especializado. Ya, igualito es hablar de economía, economía pública y economía internacional. Al estudiar economía, en este caso internacional, solo vas a analizar la economía, ¿no?, del comercio internacional. Y si tú estudias economía pública, vas a estudiar la economía, pero del Estado. Y si tú estudias la carrera de economía, vas a estudiar todo, ¿me entiendes? O sea, lo que tú estudies en economía va a abarcar, no, comprender lo que es economía pública y lo que es economía internacional. Solo que esto ya es muy, muy especializado. Pero como te menciono, el que abarca todo, el concepto más amplio, es hablar netamente de economía. A ver, ¿se entendió, mi estimado? Sí, profesor, sí. Ya.
Ya, listo. Ok, le digo entonces. Ya. A ver, por acá empecemos. Cuando uno dice ciencia económica, obviamente hay que analizar un poquito su contexto histórico. Entonces, producto de esa idea, aparecen las doctrinas económicas. Entonces, por aquí ya diremos, las doctrinas económicas vienen a ser en total 7 doctrinas económicas. Entonces, por ahí aparece la doctrina mercantilista, aparece la doctrina fisiocrática, luego aparece la doctrina clásica, luego diremos aparece la socialista, de la socialista aparecen los nuevos clásicos, la llamada neoclásica, luego aparece la keynesiana y al final aparece la monetarista. En el caso de las doctrinas económicas, tienes que tener mucho cuidado. Cuando se habla de doctrinas, estamos hablando de pensamiento sistémico, ¿correcto? O sea, ideas que tienen una relación. Causa-efecto, 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 etcétera, etcétera, ¿correcto? Son relaciones de causalidad. Por eso al final se habla de ideologías, ¿no? Se habla en este caso de ciertos patrones o principios o normas o leyes sobre estas formas de pensamiento. Pero de estas 7 hay una que no tiene orden sistémico en sus ideas, porque al final fueron políticas económicas que adoptaron ciertos estados con ciertos matices, pero que, insisto, no se buscó un orden sistémico. Simplemente eran políticas económicas que se relacionaban, pero que no tenían una vinculación directa. Entonces, por eso que algunos libros, sobre todo universitarios, cuando hablan de escuelas económicas, no la consideran a la mercantilista como tal. Así que si encuentras escuela económica, acéptalo básicamente a nivel pre, pero que, como te menciono, ya a nivel de universidad eso no se considera. Así que lo menciono porque no vaya a ser que el que haga la pregunta tome como referencia las fuentes universitarias que yo te menciono. Así que prácticas de gobierno, pero que no son escuela, se refiere a la escuela mercantilista. Ahora, el pensamiento sistémico, ¿dónde aparece? En la escuela fisiocrática. Y cuando hablamos de escuela fisiocrática, entonces ahí aparece la primera idea sistémica sobre cómo se tiene que entender la economía. Y nosotros hablamos de una figurita que en su momento comentamos. Y más o menos la figurita era así. Y en esa figurita que encontrabas tú, por aquí aparecen las familias, por aquí aparecían las empresas, por aquí aparecía el mercado de bienes y por aquí el mercado de factores. Y decíamos que entre uno y otro había un flujo compensatorio. Entonces, obviamente, esas compensaciones se dan de manera constante. Y lo que se buscaba es entender en base a esta figurita, se buscaba entender cómo se forman los mercados. Entonces diremos, este pensamiento ya tiene una correlación, ya tiene situaciones de causa-efecto, ya encontramos relaciones de causalidad y esta figurita en su momento se le llamó flujo circular simple. Y esto donde aparece en la llamada escuela fisiocrática. Y este pensamiento, correcto, ya ordenado con métodos y técnicas especializadas, ya estamos hablando que la economía se convierte en ciencia. Y en ese momento, ¿de quién estamos hablando? De la escuela clásica. Pero las premisas, las ideas sueltas, aisladas, se refiere a la escuela mercantilista. Y luego vienen ya la escuela socialista, neoclásica, keynesiana y monetarista, que ellos toman la base clásica de qué es ciencia, pero que cada uno establece un matiz con respecto a su forma de pensamiento. Por ejemplo, si yo te digo, de estos 7, ¿cuál es aquel, correcto? De estos 7, ¿cuál es aquel que dice que tiene que existir
por ejemplo, un control del dinero, porque el descontrol del dinero viene a ser la causa de todos los males. Entonces, ¿cuál es la escuela que habla del dinero y la importancia que tiene el dinero? Entonces, estamos hablando de la escuela, exacto, monetarista. Ahora, de estos 7, dicen ellos que al empresario hay que tenerlo motivado. Si no lo motivamos, su expectativa pasa a ser negativa. Le entra una especie de depresión financiera y no va a querer invertir. Entonces, obviamente, en este caso estamos hablando de la escuela keynesiana. Exacto, correcto, keynesiana. Y por lo tanto, al final, los empresarios van a verse animosos cuando ven que si producen unidades adicionales, por esas adicionales van a terminar recibiendo el mayor beneficio posible. Por lo tanto, estamos hablando de análisis marginal. En ese momento estamos hablando de escuela neoclásica, ¿correcto? Pero cuando estamos hablando que el empresario se trata de llenar los bolsillos con la plata de la... se trata de llenar los bolsillos con el esfuerzo y el trabajo de la gente, entonces hablamos de escuela socialista. Y cuando empezamos a decir que en la sociedad, en la economía, en la realidad, todos tienen un rol que cumplir, cada quien tiene una función específica, cada quien en el camino busca una especialización para alcanzar mayor productividad y generar más riqueza. Ahora estamos hablando de la escuela clásica. Entonces, todas esas ideas tienen que ver con lo que a futuro nosotros vamos a hablar, pero también lo hemos comentado en algún ciclo, o tú lo has escuchado de repente en un video, a un colega en otra institución, de repente aquí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que todo, ahora en esta clase de repaso, todo se termine conjugando. Son 6 repasos, creo. ¿Son 6 u 8 repasos? 10. Ya. En estas 10 clases que nos quedan para que tú te vayas de frente a tu examen de admisión, la idea es que en estas 10 clases yo no solamente te hable de los temas que corresponde, sino que te hable de todo el curso. Y esa es la idea, así que por favor, desde la próxima semana, porque de repente hoy no lo has hecho, ¿correcto? Exacto, en esos. Ahora, la idea es que, por favor, vengas leyendo todo, ¿correcto? Y obviamente darle cierta importancia un poquito más a lo que predomina. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de necesidades y vamos a hablar de bienes. Pero eso no limita, ¿correcto? ¿Sí? De que yo te pueda comentar de temas posteriores, ¿correcto? La idea es que tú lo manejes, lo relaciones muy bien. Entonces, pueden ser 5, quién sabe más, ¿sí o no? Ahora por acá, a ver, en estas 7, por ejemplo, si yo te digo ¿el Estado aparece en ellas? Claro que sí, en todas ellas aparece el Estado, pero el Estado aparece con, obviamente, matices distintas. Si yo te digo, el Estado es el que promovía la creación de monopolios comerciales, estamos hablando de la escuela mercantilista. Si yo te digo, por ejemplo, el Estado fue aquel que dirigía la economía, pero para sostenerse buscaba cobrar un impuesto, pero ¿a quién le cobraba ese impuesto? Al que generaba riqueza. Y si generaba riqueza, obviamente se buscaba al terrateniente. Por lo tanto, por aquí aparece la escuela fisiocrática. Pero si yo te digo, el Estado tiene que cumplir roles. ¿Cuál es ese rol del Estado? Hacer lo que el privado tal vez no quiera hacerlo, no lo haga. No hay ninguna motivación para que lo haga. Entonces el Estado lo tiene que hacer. Así que sí o sí tiene que haber Estado, solo que su presencia es relativa, es menor, no intervencionista en la economía, sino básicamente para ser un ente supervisor. Entonces por ahí aparece la escuela llamada clásica. Ahora, pero si yo te digo, el Estado debe intervenir completamente en la economía y el Estado debe de encargarse de todo el proceso económico, entonces por ahí aparece la llamada escuela socialista. Pero al final, como yo te menciono, siempre el Estado va a aparecer. En las 5, en las 6 y en las 7 también aparece el Estado. A ver, hago una pregunta y tú pones el numerito, por favor. A ver, las alternativas son numeritos A, 5, 6, 7 o NA. 5, 6, 7 o NA. A ver, en el chat lo pones. ¿Cuál de ellas
si es que existe, si es que es, ¿correcto? ¿Cuál de ellas es la que dice que el Estado en épocas de crisis tiene que aumentar su gasto? A ver, te leo. ¿Cuál de ellas dice que el Estado en épocas de crisis tiene que aumentar su gasto? Entonces se refiere a la escuela keynesiana, ¿correcto? Ahora, pregunta siguiente. Ahora, ¿qué gasto? Pregunta, ¿gasto corriente, gasto de capital o ambas? ¿Cuál debe de aumentar? ¿Gasto corriente, gasto de capital o ambas? A ver, respondan. Pones GC o GK o MA para simplificar. Gasto corriente, gasto de capital o MA. ¿Cuál sería? A ver. Listo. Ya es gasto de capital. Traducción, estamos hablando de obras, ¿correcto? Entonces el Estado tiene que hacer, por ejemplo, más obras para que al final, si empezamos a crear más obras, entonces eso motiva que el privado también invierta y la economía se reanime. Pensamiento en ese caso keynesiano. Ahora, ¿por qué hago este recuento? Porque nosotros tenemos que buscar aquí la esencia de por qué la economía es ciencia. Entonces, el hecho de ser ciencia, ¿dónde entonces nace? Nace cuando hablamos de la llamada escuela clásica. En ella nace el concepto de ciencia. Pero nosotros, cuando hemos visto las clases de economía, no tomamos como referencia el concepto clásico, sino la definición neoclásica. Por lo tanto, se estudia la ciencia desde la visión capitalista, pero con formulaciones neoclásicas. Pero la ciencia tiene un enfoque antagónico, y ese enfoque antagónico lo da la llamada escuela socialista. Así que cada vez que tú veas libros sobre economía y se refieran a la definición de economía, se refieren a dos formas de interpretación: la interpretación capitalista y la interpretación socialista, ¿correcto? Entonces por aquí diremos, en el caso de la ciencia, por acá entonces, la ciencia tiene dos enfoques: la visión capitalista y aparece la visión socialista. En el caso de la visión capitalista, diremos entonces, la ciencia, ¿cómo va a ser denominada? Se le va a llamar economía. Y si la ciencia es interpretada bajo pensamiento socialista, se le va a llamar economía política. Por favor, no voy a poner toda la palabrita, así que tú por ahí lo anotas. Según los capitalistas, la ciencia se llama economía. Según los socialistas, la ciencia debería ser llamada economía política. Entonces, desde el siglo XIX se hace esa separación para saber de quién estamos hablando, de qué parámetros estamos comentando y qué debes de tener en cuenta, qué principios cuando hables de ella o de la otra. Y en el caso de los capitalistas, escuela neoclásica, la economía es una disyuntiva. Tenemos que entrar en conflicto cuando hablamos de, en este caso, los recursos. Y los recursos, ¿cómo vienen a ser? Vienen a ser escasos y entran en conflicto con las múltiples necesidades que nosotros tenemos. Y las necesidades vienen a ser ilimitadas. Por lo tanto, aquí aparece el gran conflicto de la ciencia económica. Tenemos recursos que son escasos, pero tenemos necesidades que vienen a ser ilimitadas. Y como lo que es escaso se constituye como el problema fundamental, significa que al ser escasos los recursos, no vamos a poder crear todo lo que necesitamos. Por lo tanto, la escasez se convierte en el problema económico fundamental de la ciencia. Y como hay escasez y tenemos múltiples necesidades, lo que hay que hacer es descartar algunas actividades para hacer otras, para que al final podamos satisfacer dichas necesidades. Si tienes que descartar, entonces ¿qué ha implicado? Que tienes que aplicar un concepto, y por aquí aparece el costo de oportunidad. Listo, esa es la forma capitalista
de cómo tienes que entender a la economía. Ahora, por aquí diremos, según los socialistas aparece la economía política y según los socialistas lo que nosotros queremos entender vienen a ser leyes que permiten entender el funcionamiento de la economía. Y eso significa que estas leyes es entender los problemas de producción y los problemas de distribución. Cuando uno dice producción y uno dice distribución, por aquí diremos, la generación de la riqueza, su valor monetario es la producción. Ahora, la riqueza monetaria llega y tiene que llegar a todos. Ahí aparece la distribución. Pero ¿cuál es el patrón que se ha repetido constantemente? Por eso dice leyes. ¿Cuál es el patrón que se ha generado socialmente? ¿Cuál es el patrón? Que la generación de la riqueza es una constante. Esa va aumentando. Lástima que esa generación de la riqueza se concentre en pocas manos. Por lo tanto, hay un problema de distribución. Y esa distribución de la riqueza, ¿qué significa? Significa que no es un problema coyuntural, sino es un problema estructural. ¿Qué significa eso? Que constantemente se ha presentado ese escenario. ¿Y cómo lo explican los socialistas? Lo explican mediante los llamados modos de producción. Listo. A ver, chicos, solo quiero que me den el numerito. A ver, en el chat, solo quiero que me den el numerito. A ver, ¿cuántos modos de producción son? A ver, por favor. ¿Cuántos modos de producción son? A ver. Un ratito, chicos. Ya, ahora sí. 5. Ya, menciónenme 2. A ver, menciónenme 2 modos de producción para... Exacto, me refiero a ellos. Capitalista y socialista. Exacto, son 5. Capitalista y socialista son los últimos, ¿no? Esclavista, feudalista, exacto, se refiere a ellos. Ya, ahora por acá. Dice fines de la economía. Cuando uno dice fines de la economía, ¿cuántos fines vas a encontrar? Aparecen 2 fines de la economía. Número 1, aparece el llamado fin teórico. Número 2, aparece el fin práctico. Ahora, cuando uno dice fin teórico, ¿cuál es el objetivo de ella? Entender todo lo que sucede en la realidad. Y lo que sucede en la realidad, todo va a ser reconocido como los llamados fenómenos económicos. Esto es lo que sucede en la realidad. Los múltiples eventos que se dan, entonces a ellos se le va a llamar los fenómenos económicos. Ahora, y para entender a estos fenómenos económicos, entonces en la economía nosotros vamos a utilizar ciertas herramientas. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas que nos permiten a nosotros entender a esos fenómenos económicos? Entonces, número 1, por aquí aparecen los modelos. Ahora, ¿quiénes son los modelos económicos? Los modelos económicos son representaciones simplificadas, ¿correcto? Eso de aquí son representaciones simplificadas y eso significa que nosotros queremos entender algo, pero para poder entenderlo tenemos que analizar cada una de sus partes, es como una descomposición. Entonces diremos, modelos, por aquí entonces, ejemplo de modelos. Si hablamos de modelos, ejemplo, modelos de mercado. Y si uno dice modelos de mercado, ¿qué estructuras conocemos? 2, la perfecta y la imperfecta.
Ahora, dentro de la imperfecta vas a encontrar varios casos. De esos casos, uno de ellos aparece como el monopolio, ¿correcto? Y en el monopolio, ¿qué decíamos nosotros? Hay una sola empresa que tiene el control del mercado y esa empresa es la que provee de mercancías a toda la demanda. Ese es el monopolio, ¿correcto? Y si yo te digo en el monopolio, ahora sí, por favor, quiero que me respondas en el chat. Escucha lo que voy a decir. En el monopolio, esa empresa tiene el poder y puede cobrar más caro. Significa que esa empresa tiene el poder absoluto. Chicos y chicas, el empresario monopoliza puede colocar el mayor precio posible, pero ese mayor precio posible tiene un límite. ¿Cómo se le llama ese límite? A ver, el que se acuerda, por favor. El empresario monopoliza puede cobrar el mayor precio posible, pero si cobra demasiado o es exagerado, entonces pierde consumidores. Entonces, ¿qué desea hacer el monopolista? Cobrar el mayor precio sin perder consumidores. Y ya les he dicho, ustedes participen, equivóquense en clase, por favor. Ese de ahí, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se le va a llamar a ese momento donde el empresario pone el precio más caro posible? A ese se le va a llamar el punto de Cournot. Es una representación gráfica. Eso lo verás en la universidad. El examen todavía no te lo pide, porque es hacer otro tipo de análisis muy distinto. Requiere de más teoría, etcétera, etcétera. Así que a nivel pre solamente se toma la referencia, ¿correcto? ¿Qué vamos a decir? Punto de Cournot. ¿Qué representa eso? El precio más caro posible. El precio mayor que puede cobrar, pero sin perder en ese caso consumidores. Luego por aquí diremos, no solamente se explican los fenómenos con construcciones, también se explican los fenómenos con relaciones entre variables. Y cuando hablamos de relaciones entre variables, pero son relaciones constantes, entonces por aquí aparecen las llamadas leyes. Y cuando estamos hablando de las leyes, obviamente hay un montón de leyes, una de ellas que tiene un antecedente. Y si hablamos de leyes que tienen obviamente ciertos antecedentes, entonces por aquí aparece la llamada ley de Say, ¿correcto? ¿Y qué dice la llamada ley de Say? ¿Correcto? La ley de Say establece que toda oferta, y mira la flechita por favor, toda oferta genera su propia demanda. Toda oferta genera su propia demanda. O sea, la interpretación coloquial, ¿cómo sería? Según esta ley, ¿cuál es el mensaje a los empresarios? Empresarios, ustedes produzcan, ustedes no se hagan problemas, ustedes solo produzcan, porque por inercia las familias, las personas van a comprar todo lo que ustedes han producido. Entonces, diríamos, en la ley de Say, lo que se establece es que si la oferta genera su propia demanda, al final ellas son iguales, ¿correcto? Ese es el pensamiento de la llamada ley de Say. Y luego por aquí diremos, aparece otra idea. Los fenómenos económicos, ¿cómo se van a explicar? Se explican con leyes, con modelos, y por aquí aparecen las teorías. Y cuando uno dice teorías, las teorías son conjunto de proposiciones, vienen a ser normas, principios, etc. Y por lo tanto, un ejemplo de las teorías que hemos hablado es de la llamada teoría de la demanda. Y cuando hemos hablado de la teoría de la demanda, la mayor complicación que tienen la mayoría de chicos en este tema de teoría de la demanda
es saber diferenciar, y espero que no esté pasando eso con ustedes, es diferenciar cuando se refiere a un cambio de la demanda del producto y cuando es un cambio en la cantidad demandada de ese producto. Obviamente, en base a lo que te menciono, como son ambas, vienen a ser distintas, ¿correcto? Y eso, como te menciono, es algo aparentemente complicado, pero en su momento vamos a hablar más de eso. De aquí más o menos a 2 semanas. Listo. A ver. Ya, chicos, a ver, ¿se acuerdan de eso un poquito? Sí, profe. Ya, listo. Ahora por acá. A ver, ¿qué decía la llamada ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda, ¿cierto? Listo. Muy bien, chicos. ¿En cuál de las 7 escuelas nace esa ley? A ver, pon el numerito en la... Pon el numerito en la... ¿La 5? Ya, listo, muy bien. Listo, chicos, chicas y chiques. La ley de Say, ¿en qué escuela nace? Nace en la escuela clásica, ¿correcto? En la escuela clásica nace la llamada ley de Say, ¿correcto? Ahora, a ver, ¿en qué escuela económica todavía se reafirma la validez de la llamada ley de Say? En la escuela neoclásica, ya muy bien, listo. ¿Y en qué escuela se elimina la validez de la ley de Say? ¿En qué escuela le dicen a la ley de Say, lo siento, pero tú ya no me sirves? ¿Correcto? Lo siento, pero tú ya no explicas, ¿correcto?, esta situación porque es más compleja y tu entendimiento es muy simple y coloquial. ¿De qué doctrina estamos hablando? Listo. Y la respuesta del millón es exacto, exacto, es de la keynesiana. Con la keynesiana se da eso, ¿no? Se elimina. Así que yo he puesto ahí la ley de Say. No significa que la ley de Say todavía tiene vigencia, por si acaso es un antecedente histórico. Hoy en día, para entender a los mercados, no se usa la llamada ley de Say. Para entender a los mercados, a ver, chicos y chicas, ¿qué ley se usa hoy en día? Para entender el funcionamiento de los mercados, ¿qué ley se usa? A ver, los interesados. Exacto, la ley de la oferta y la demanda. Ahora por acá, fines prácticos. Cuando uno dice fines prácticos, estamos hablando que lo que nosotros queremos siempre alcanzar es el bienestar general, ¿sí? Y cuando se dice bienestar, estamos hablando de calidad de vida. Y cuando estamos hablando de bienestar y estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando que las personas logran satisfacer sus necesidades. Y si las personas logran satisfacer sus necesidades, eso se podría explicar, ¿correcto? Entonces ahora expliquemos eso. Pero expliquemos eso con una cuestión teórica, ¿correcto? Ahora hagamos un mix, hagamos fin teórico, pero buscando entender el fin práctico. Todos queremos alcanzar el bienestar. ¿Qué implica esto? Alcanzar en la satisfacción de mis necesidades. Pero ¿cómo se explica eso utilizando una herramienta teórica? Entonces por aquí diremos quién aparece. Entonces por aquí diremos aparece una ley. Ahora, ¿cuál es la ley? Ustedes díganlo por favor. ¿Cuál es aquella ley que dice que al final yo llego a consumir algo y al final llego a una saciedad? ¿Se le llama marginal? No. Hay una ley.
hay una ley. ¿Cómo se le llama a esa ley que dice que yo como algo, me lleno y ya no deseo más de ese algo que he consumido? Tiene que ver con lo que has dicho, pero lo estoy diciendo de la manera simple y coloquial, ¿correcto? Ley de goce. Entonces, Ley de goce. exacto, estamos hablando de la llamada ley de goce. Ahora, a lo que tú has comentado, ahora sí, escucha, la ley de Gosen es un antecedente histórico, pero esa ley de Gosen hoy en día ha sido analizada ya de una manera más, se podría decir, más técnica, compleja y que abarca más escenarios. Entonces, ya no se dice solamente ley de Gosen, hoy en día se dice leyes de Gosen. Es como tú, por ejemplo, que siempre dices ley de Engel, pero yo siempre aclaro, no es ley de Engel, son leyes de Engel, ¿correcto? Así que mucho cuidado con eso. Ahora por acá, cuando estamos hablando de Gosen, Gosen hace dos tratamientos. Cuando la persona satisface su necesidad, pero utilizando un bien. Pero cuando la persona satisface su necesidad, utilizando una cesta de bienes. Traducción, mínimo 2 bienes. Entonces ahora diremos, cuando se refiere al análisis, dice de cómo satisfacer mi necesidad con un solo bien, entonces por aquí aparece la primera ley de Gosen. Y luego por aquí diremos quién aparece, la llamada segunda, en ese caso ley de Gosen. Pero esas leyes de Gosen hoy en día tienen una denominación más técnica porque su campo de aplicación ha aumentado. Ya no se refiere a una cuestión fisiológica, sino puede ser fisiológica o puede ser no fisiológica. Y por aquí diremos aparece otro concepto que tiene que ver con también lo mismo, fisiológica o no fisiológica. Y por aquí voy a poner las iniciales y yo sé que lo vas a sacar al toque. Entonces, la primera ley de Gosen, hoy técnicamente hablando, ¿cómo se le llama? A ver chicos, díganlo por favor, ¿qué significa eso? ¿Ley de qué? ¿De la utilidad marginal? De la utilidad, ¿qué cosa? Marginal. Marginal, ¿qué cosa? La Utilidad marginal. de la demanda Decreciente. Decreciente, ¿correcto? Decreciente. Esa es la primera ley. Y luego dice cesta de bienes. Por aquí aparece la llamada equimarginalidad. Ahora vayamos a lo simple. A ver chicos, ¿qué significa marginal? ¿Uno más o uno menos? ¿Qué significa marginal? ¿Uno más o uno menos? A ver, respondan. Marginal. Adición. ¿Es uno más o uno menos? Uno más, ¿sí o no? Así que marginal es adicional, exacto. Entonces ahora, ¿cómo tú lo puedes interpretar eso? A ver, por favor, ayúdame. A ver, ley de la utilidad marginal decreciente. Utilidad, palabra sencilla, uso. Marginal, ¿qué cosa es? Adicional. Ahora, decreciente, cada vez menos. Ya, ¿cómo lo interpretas esto coloquialmente? El uso, escucha, adicional, ¿correcto? Vale cada vez menos. Esa es la idea, ¿correcto? El uso adicional me importa o me vale cada vez menos. Esa es la primera ley de Gosen. Dice equimarginalidad. Marginalidad es adicional. Equi igual. Yo puedo consumir más de un bien para buscar el mayor grado de satisfacción. Así que cada sol que yo gaste en una gaseosa y cada sol que gaste yo en una hamburguesa, me reporta al final, cuando yo consuma ambos bienes, me reporta la mayor satisfacción posible. Traducción,
Yo puedo tomar gaseosa y me siento satisfecho. Esto es acá, ¿correcto? Yo puedo tomar la gaseosa y comer una galleta y con ambos me siento satisfecho. Eso está acá, ¿correcto? Esa es la idea. Ahora, de estas dos, ¿cuál San Marcos se ha explayado muchísimo? De estas dos, la primera ley de goce, ¿correcto? Y la primera ley de goce, en los exámenes de admisión, hasta con gráficas ha venido, ¿correcto? Y eso tú lo tienes que manejar. Entonces ahora por aquí diremos, aparecen dos gráficas. Entonces, por aquí diremos, aparece esta grafiquita y esto de aquí viene a ser la utilidad total, ¿correcto? La utilidad total que te da un bien cuando tú lo utilizas. Pero esa utilidad total tiene ese puntito. Ahora aplica tu geometría de jardín, ¿correcto? Entonces, si toda esta curva señala la utilidad total que tú sientes al usar o consumir un bien, este punto, ¿qué cosa es? La utilidad total máxima o la utilidad total mínima. Entonces, ¿qué representa eso? La utilidad total máxima. ¿Qué significa? Que estás lleno, estás saturado, ya no quieres más. ¿Y qué significa que ya no quieras más? Tu mamá llega con un pan más a la mesa y tú que le dices, mamá, estoy reventando, ya no quiero más. Ese comentario está aquí, en el punto A, ¿correcto? Tu mamá dice, hijo, pero el pan lo pongo en la mesa. Tú le dices, mamá, ese pan estará en la mesa, pero yo no lo pienso tocar, estoy lleno. Ese pan adicional para ti vale 0. Si vale 0, entonces estás en este momento, estás en este puntito. Si para ti ese pan adicional vale 0, es porque tu utilidad ya es máxima. Y si tu utilidad ya es máxima, ¿qué significa? Que tú has llegado a la saturación. Y cuando llegues a la saturación, entonces por ahí aparece llamado punto de, en ese caso, saturación. Un pequeño lapsus. Chicos, ¿me están entendiendo, por favor? Sí, profesor. Ya. ¿El resto? ¿O ya volaron ya? No. Sí, profesor. ¿Sí que volaron? ¿Ya ves? Sí, hasta con Z escriben. Oye, tan mal están que con Z le ponen. No, estoy bromeando. Ya listo, muy bien. Entonces, ya tenemos el punto de saturación. Ahora, pero luego diremos, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo se interpretaría eso? Entonces diremos, el punto de saturación, ¿qué significa? Que tienes una utilidad total, pero es una utilidad total máxima, ese punto de acá. Pero ¿en qué momento tú tienes utilidad total máxima? Ahora la gráfica de abajo. Esta curva de amarillo, ¿qué cosa es? La utilidad marginal. ¿En qué momento llegas al punto máximo? Cuando la utilidad marginal toca el eje de las abscisas. Y en este momento, el valor de ese algo, de ese adicional, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿correcto? Entonces, todo eso es lo que pasa en ese puntito A, tanto de la gráfica inferior como de la gráfica superior, ¿correcto? Y por si acaso, todo lo que te estoy explicando aquí, todo esto tiene que ver, por si acaso, con la primera ley de goce, por si acaso, que es, como te digo, lo que más generalmente se está explicando hoy en día. Ahora, esa es la forma como se está encadenando el fin teórico con el fin práctico. Esto es único, solo que lo puedes interpretar, analizar en base a cualquier definición económica. Ahora por acá, el objeto de estudio, donde la economía centra su análisis. Otra vez, concepción capitalista neoclásica y la concepción socialista. Según los capitalistas, nosotros desarrollamos múltiples actividades económicas. Porque el objetivo, ¿cuál es?
conseguir bienes para que al final con esos nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué significa eso? Que estos bienes tienen una naturaleza especial. ¿Y cuál es esa naturaleza especial? Que estos bienes van a ser, chicos, van a ser escasos. Esa es su naturaleza, ¿correcto? Ahora por acá diremos escuela socialista. ¿Qué dicen ellos? Nosotros vamos a estudiar a todas las relaciones económicas que se presenten, pero esas relaciones económicas permiten crear bienes y servicios, pero estos bienes y servicios son escasos, es cierto, el hombre los ha creado, los usa para satisfacer su necesidad, pero estos bienes materiales, lo que en el fondo expresan, ¿qué viene a ser? La vinculación del hombre por el hombre. Así que al final, todos los bienes materiales expresan una vinculación entre los hombres. Por eso que al final diremos, aquí, lo que importa no es la mercancía, según los socialistas, sino lo que importa es la relación que se genera entre capitalistas y obreros, ¿correcto? La clase burguesa y el proletariado. Por lo tanto, todo está expresado como una relación social. Y según ellos, es una relación social de explotación. Ahora, todo lo que nosotros hemos hablado, implica el uso de métodos. Y cuando estamos hablando de métodos, estamos hablando de un conjunto de técnicas, herramientas, procedimientos, en la cual nosotros lo que queremos es crear, fundamentar, ¿me entiendes? Discutir, contradecir, en ese caso, conocimientos. Y obviamente, conocimientos científicos. Ahora, de los tantos métodos que tú seguro has visto en alguna clase de filosofía, nosotros en economía utilizamos tres fundamentalmente. Y por aquí aparece el método inductivo, aparece el método deductivo y aparece el otro. A ver, chicos, ¿cuál es el otro que en economía se usa? En ciencia económica, nosotros por ahí lo consideramos en algunos análisis un poquito sesgados. A ver. Inductivo, deductivo, ya. El matemático es cierto. El descriptivo como método, no. Pero exacto, ese de ahí. Entonces, ¿quién aparece? El llamado método dialéctico. Vas a encontrar libros que van a hablar de método histórico, van a hablar de método matemático. Lo que pasa es que esos métodos vienen a ser los métodos de apoyo a estos tres, ¿correcto? Entonces por aquí diremos método inductivo. El método inductivo parte ¿de quién? Parte de la observación de los hechos. El método deductivo parte ¿de quién? Parte de la abstracción. Ese es el método deductivo. En el método inductivo, lo que nosotros buscamos tener es una base de datos. Y con esa base de datos nosotros vamos a empezar a analizar los diferentes hechos que se presenten. Y cada caso para nosotros va a ser un caso particular. Pero de esos casos particulares que nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a plantear hipótesis. Y esas hipótesis nosotros vamos a buscar, obviamente, verificar si es un hecho real o no a lo que yo estoy asumiendo con esa data. Voy a buscar verificar, y si en la práctica eso se verifica que es completamente real, entonces diremos, hemos logrado formular un principio general. Entonces por aquí aparece la correlación hechos particulares, hecho general. En el caso de la abstracción, nosotros partimos de esa idea general. Partimos del hecho general, nos vamos a la realidad, entonces tratamos de analizar los diferentes hechos particulares y al final llegamos a la comprobación
de ese hecho general. Pero ¿dónde lo comprobamos? En la realidad, haciendo las comparaciones, haciendo los análisis de los diferentes hechos particulares. Y por aquí diremos método dialéctico, ten cuidado, a ella la van a tratar como la triada. Y se refiere a estos hechos, pero de manera contradictoria y sesgada, porque este método es el que usan estrictamente los socialistas. Y estos dos métodos, ¿quiénes lo usan? Los capitalistas. Pero de esos dos métodos, ¿cuál es el método más amado, más preferido, más usado, correcto, más comentado, más, se podría decir, sesgado en cuanto a sus estudios y análisis? Para ellos el método deductivo. Entonces, por aquí diremos, en el caso del dialéctico, también hay un procedimiento. Y por aquí diremos, aparece la afirmación y aparece la negación. Y luego aparece la síntesis. Esos tres pasos. Listo. A ver, chicos y chicas y chiques. A ver. Wow, qué rápido pasó la hora. A ver, afinen su puntería, por favor. A ver, terminen de resolver al toque lo que les falte. Empezamos en 2 minutos. ¿Tan rápido pasó la hora? Como jugando. Dame un segundo. Ya. Te cargo mi mano. Ya.
1:55 o las 2. 1:55. Ah, ya. A ver. Vamos a ver. Sí. Justamente esos ejemplos lo vamos a ver ahorita en las preguntas. Sí. Pierde cuidado. Ahora lo vemos. A ver, pregunta número 1. A ver, Dios santo, ¿qué pasó? Un accidente. A ver, ¿dónde está? Uy, se perdió. ¿Dónde está? Acá. Listo. Pregunta 1. Dice, luego de 3 meses de recabar y analizar información en los diferentes puntos, dice, de la capital para ver la relación entre el precio de los diferentes productos de la canasta de consumo y las cantidades adquiridas. Dice, luego de 3 meses de recabar y analizar información de los diferentes mercados. O sea, han ido a analizar diferentes mercados durante 3 meses. Y cada mercado se convierte en un hecho particular. Ahora, ese hecho particular en cada mercado dice que cuando los precios se incrementan, las familias compran menos unidades. Y cuando los precios se reducen, dice que las familias compran más unidades. ¿Correcto? Entonces, al final, dice, luego de 3 meses de recabar información y analizar la información, para ver la relación entre precio y cantidades consumidas. Por lo tanto, con esos hechos particulares, tú has llegado a una verificación de esa proposición. Tu hipótesis era, los precios se incrementan y la gente compra menos. Al final se afirmó eso y se convirtió en un principio general. ¿Correcto? ¿Qué método has aplicado? Método inductivo. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Pregunta para todos. La clave en la 1 sería la método inductivo. Ya, sería inductivo, pregunta, pero ¿a qué ley hace referencia? A ver, la pregunta número 1A, pero la 1A, ¿a qué ley hace referencia? Ya, listo, ya tenemos una respuesta. Ya, listo. Listo. Ya. Listo. Malas noticias, no es esa ley. No es esa ley, chicos. Ahora sí, exacto. No, esa no. No es Gosen, ¿correcto? Tranquila, no llores. Así nos equivocamos. Y como siempre les digo, es bueno que se equivoquen. Aquí en clase deben equivocarse, ¿correcto? Ya, es la ley de la demanda. Cuidado, no es tampoco esa, no, es la ley de la demanda. A ver por acá. Decía así. Si el precio sube, ¿qué hacen las familias? Consumen menos de ese producto. Y luego decía, ¿qué cosa? Luego decía que si el precio baja, las familias consumen más. Entonces, ahora ahí, al ojo nomás, ¿qué relación hay entre ellas? ¿Qué relación hay entre ambas variables? La relación es directa o inversa. Es inversa. Y cuando la relación es inversa, entonces, ¿qué disminuye? ¿Demanda o cantidad demandada? Si la relación es inversa y se refiere al consumo, lo que se reduce es cantidad demandada. Ese dato estaba escondido, así que tienes que tener cuidado. La cantidad demandada. Y si es una relación inversa entre ellas, ese principio general es una ley.
y se le llama la ley de la demanda. Y obviamente, cuando estamos hablando de la ley de la demanda, no se habla de otras variables, como el ingreso, como el gusto. ¿Por qué no se menciona esas otras variables? Porque al hablar de ellas en relación inversa para un bien, significa que el resto de variables, ¿cómo se encuentran? Se encuentra en la condición, chicos y chicas, ¿qué significa eso? Ceteris, ¿qué? Ceteris paribus. Eso de ahí, ¿correcto? Listo, ya está. Eso es lo que te está diciendo en la pregunta 1. Listo, entonces 1, avión. 2. En la pregunta 2, ¿qué dice? En la sociedad surge como consecuencia de las necesidades ilimitadas, dice, de los seres humanos frente a lo limitado de los recursos. Traducción: nosotros tenemos ilimitadas necesidades, pero limitados recursos. Y si son limitados recursos, significa que ellos son escasos. Dice, y en ese contexto aparece como un hecho donde tenemos la necesidad de elegir entre varias alternativas, sacrificando a otras opciones. Entonces, en la pregunta 2, ¿cuál sería la clave? A ver acá. 2, ¿cuál han marcado? Exacto, ella es. Uy, ya la malogré otra vez. Siempre malogrando. Ya, ahora sí. 2 sería dedo, exacto. 2 es dedo. 2 dedo. Ya. Listo. Dice costo de oportunidad. Ya. Esto por si acaso le pertenece a la pregunta 1. La pregunta 2 tiene que ver con costo de oportunidad, lo que tú dejas de lado. A ver, hagamos la secuencia de la pregunta 2. ¿Cómo sería la secuencia? La secuencia es así. Nosotros tenemos recursos que son escasos. Si los recursos son escasos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que economizar. ¿Y qué significa economizar? Hacer uso adecuado de lo que tenemos. ¿Y qué significa hacer uso adecuado de lo que tenemos? Significa que en algún momento tú vas a tener que elegir, ¿correcto? Y cuando tengas que elegir, significa que algo tienes que dejar de lado. Por lo tanto, tú tienes que sacrificar algunas cosas. Y lo que dejes de lado, porque lo tienes que sacrificar, entonces, insisto con el término, a lo sacrificado, a eso le vas a llamar costo de oportunidad. ¿Correcto? Listo. Entonces, dice aquí, en la sociedad donde hay escasez, ¿correcto?, surge como consecuencia de las necesidades que son ilimitadas y por lo tanto en ese contexto yo debo de sacrificar cosas. Lo que sacrificas es costo de oportunidad. Así que 2, la clave sería dedo. Ahora, pregunta 3. A ver, pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? A ver, los que han marcado, por favor, la 3. ¿Cuál es la clave? Una bala están ahora. Listo. 3 sería avión. Vamos a certificar eso. Dice políticas económicas, ¿correcto? En la pregunta 3 se refiere a ver, políticas económicas. Ahora, las políticas económicas son medidas que adoptan los gobiernos. Y estas políticas económicas, ¿qué van a tener? Como son medidas, obviamente, las acciones que toma el gobierno van a tener ciertos objetivos. Ahora, como dice que tiene varios objetivos, uno de ellos es el crecimiento económico. Si dice que se busca crecimiento económico, entonces ahora por acá, chicos,
crecimiento económico. Entonces, ¿qué significa que se busque crecimiento económico? Que algo debe de aumentar. Ahora, ¿qué debe de aumentar para llamarle crecimiento económico? Tiene que aumentar el PBI. Ahora, respóndeme por favor en el chat rapidito, ¿qué PBI? ¿Nominal o real? Real, exacto, real. ¿Sí? Ahora por acá. Ahora te explico eso de política económica y economía política. Ahora entonces ya tenemos la idea del crecimiento económico. Y con respecto a ese crecimiento económico, ¿qué deseamos? Que ese crecimiento sea constante. ¿Qué significa? Que debe estar en el corto, mediano y largo plazo. Y cuando ese crecimiento económico a futuro mejora las condiciones de vida, entonces diremos, se está dando un desarrollo económico. Ese desarrollo económico implica mejoras en las condiciones de vida. Ahora, ¿cómo se mide esa mejora en las condiciones de vida? Cuando se incrementa un indicador. Ya no es el PBI real, sino aquí estamos hablando del IDH, Índice de Desarrollo Humano, ¿correcto? Ahora por aquí, número 2. Otro objetivo de la política económica, ¿cuál es? Dice por aquí, la estabilidad de precios. Y cuando dice estabilidad de precios, aparece el IPC, ¿correcto? Y hay que tener cuidado. ¿Qué cosa es el IPC? El índice de precios al consumidor. Para llegar al IPC se tiene que hacer una construcción. Y una vez que tienes el IPC, ¿qué se podría determinar? O sea, hay un antes y un después. Entonces, para llegar al IPC se tiene que identificar y se tiene que analizar lo que se conoce como la llamada canasta de consumo. Y cuando estamos hablando del IPC, con el IPC, ¿qué se podría hallar? El valor, la tasa, el porcentaje de la llamada inflación, ¿correcto? Ahora por acá, número 3, ¿qué dice? En la número 3 dice el pleno empleo y tiene que ver con el empleo o la ocupación. Pero cuando estamos hablando de pleno empleo, no te está diciendo desempleo cero. Hay desempleo. Lo que se busca es que ese desempleo, ¿correcto?, sea el menor posible, ¿correcto? Entonces, ¿qué deseamos? Que el desempleo se reduzca. Y si queremos que el desempleo se reduzca, ¿cómo se alcanza eso? Se alcanza con incrementos en el PBI. Entonces, ¿qué relación hay entre PBI y desempleo? Relación inversa, ¿correcto? Y aquí aparece una ley. Aquellos que se acuerdan, por favor, ¿cómo se llama esa ley que establece que el PBI y el desempleo tienen relación inversa? Exacto, esa misma. Entonces, por aquí aparece la llamada aparece la ley de Ockham. Listo, ya está. Entonces, las tres, ahora encadena 1, 2 y 3. Ahora encadena eso, 1, 2 y 3. Si tú lo encadenas, ¿cómo sería la novela? A ver, si el PBI real aumenta y en el largo plazo genera mejores condiciones de vida, significa que eso se logra con una inflación controlada. Si aumenta el PBI real con esa inflación controlada, el desempleo va a seguir disminuyendo. En conclusión, las personas van a tener un trabajo con una mejor remuneración y eso significa que las personas van a alcanzar bienestar, o sea, satisfacción de sus necesidades, y eso tiene que ver con el fin práctico de la economía, ¿correcto? Listo. Tiene que ver con eso, con el bienestar, que es el fin práctico. Por eso que en la 3 la respuesta es avión, ¿correcto? Ahora, por acá, a ver, por acá, sigamos bailando. A ver, una cosa es economía política
otra cosa es política económica. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? A ver, malogremos esto. ¿Qué cosa es economía política? ¿Cómo se llama el curso? Economía. ¿Cómo se llama la ciencia? Economía. Pero cuando dicen economía política, seguimos hablando de la ciencia. Solo que estás considerando a parámetros socialistas, ¿correcto? La ciencia desde la interpretación socialista. Pero cuando tú veas política económica, ya es al revés, política económica, entonces estamos hablando de el conjunto de medidas que al final adoptan y aplican los gobiernos. Ya. Ten cuidado con eso. Una cosa es economía política y otra cosa es política económica. Lo que hemos comentado arriba, ¿qué cosa es política? Perdón, acá, ¿qué cosa es política económica? Listo, muy bien. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Probablemente la mayoría de las familias expresan una conducta compulsiva durante los meses de julio y diciembre. Compulsiva, o sea, gastan, ¿correcto? Dice, a ver, en julio y en diciembre pasa siempre, producto del incremento del ingreso. ¿Y por qué en julio y diciembre la gente tiene un poco más de plata? Por las gratificaciones. Por lo tanto, aumenta el ingreso, aumenta su gasto. Dice, dicha conclusión se obtuvo al analizar una muestra estadística. Traducción, una muestra estadística se refiere a datos observados. Se refiere a un conjunto de datos con los cuales puedes ya sacar una premisa y alcanzar a verificar la creación de un hecho general que al final se va a explicar en cualquier realidad. Entonces 4, la clave sería beso, porque basta que diga muestra estadística y estadística son datos y esos son los hechos particulares. Listo, pregunta 5. A ver, pregunta 5. Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre. La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad indomable. Ah, está bonito, ¿no? No, sí, acabo de revisar esto acá. ¿En qué curso es esto? Química no es, de hecho. Lenguaje, vení. Listo. A ver. Claro. Población total, por ejemplo, en Lima, 10 millones de habitantes. Entonces, cuando dice muestra estadística de la población total, no se refiere a los 10 millones de habitantes. Ejemplo, pueden ser 1.800 personas de esos 10 millones de habitantes. Es una muestra estadística. La contradicción de los hechos. Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es el hecho que se presenta hoy en día? El PBI aumenta. El PBI aumenta, pero ¿cuál es su contradicción? Que al final la pobreza también aumenta. Entonces, la producción y la riqueza aumentan. Ahora, la pobreza está aumentando, su contradicción, su antítesis, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la síntesis? Una sociedad, ¿correcto?, con riqueza, pero con pésima distribución de la misma. Entonces, la síntesis es una nueva realidad, es la fusión de 1 más 2. Ya es el método dialéctico, la contradicción.
Deductivo, entonces, acá. A ver. Deductivo, mira acá. Si yo te digo así, el análisis que se hizo a las diferentes familias. Se analizó a diferentes familias. Se halló una muestra estadística. Y de esa muestra estadística llegamos a esa conclusión. ¿Correcto? Se convirtió en ley. Ese procedimiento de aquí para allá, eso es método inductivo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en un laboratorio social desarrollamos este pensamiento? Y lo que nosotros queremos es que ese pensamiento que lo hemos formulado, así coloquialmente, en una hojita, lo queremos comprobar. Entonces, vamos a la realidad y buscamos esto, comprobarlo en las diferentes familias. Por lo tanto, ya ese método sería el método deductivo. O sea, partes al revés, del principio general a los hechos particulares. No, es que el empírico no existe. El empírico es todo aquello que está basado en la experiencia. Y eso no es... Sirve de base para lo científico, pero no es científico. Listo, 5. ¿Cuál sería la 5? Cinco sería avión, exacto. Lo que está por acá. Costo de oportunidad, ¿no? O COVID o dengue. ¿Qué hizo tu bebito Fiu? COVID, ¿cierto? Listo. Pregunta 6. Uy, te has atrasado. 3, avión. Pregunta 4. 4 era beso. 5, avión. Listo, y estamos en la 6. A ver, la 6 que marcaron. Ya ves. Listo, 6, beso. Dice, se han analizado 3 mercados. Es como lo de acá. Has analizado 3 mercados. Pero profe, ¿y si son 30 mercados? Igualito. Profe, si son 300 mercados, igualito. Con esa información vas a formular una hipótesis y si se comprueba su validez, entonces se convierte en una ley, un principio general. Eso es método, en ese caso, inductivo. Y por lo tanto, al crear una ley, las leyes que vienen a ser, las leyes vienen a ser parte del fin teórico, ¿correcto? Entonces 6 sería besito. Listo. Pregunta 7. Pregunta 7. La economía es una ciencia social que estudia cómo las familias y otros organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer sus necesidades. La economía es la ciencia social que estudia la asignación de... La pregunta es, la economía, ¿qué asigna la economía? ¿Qué asigna la economía? ¿Asigna necesidades o asigna recursos? La economía asigna, en este caso, asigna recursos, no necesidades. Y dice la economía, y lo reafirma todavía. Si dice economía, estamos hablando de la visión. Sí está, perdón. Acabo de hacer una travesura. ¿Sí? A ver. Ya. Listo. Mil disculpas, chicos. A veces uno hace travesuras. Listo, sigamos. Dice, a ver, la economía. Si dice la economía, el enfoque es neoclásico y se basa en la escasez.
¿correcto? Entonces, 7 sería casa. Y si hay escasez, no se pueden satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con lo escaso? Hay que economizar. ¿Qué significa eso? Utilizarlo racionalmente. ¿Qué significa eso en términos de lo que saca? Darle fines alternativos. Pregunta 8. Pregunta 8. ¿Qué han marcado en la 8? Parece la A, pero ten cuidado. Si te dice política económica, ten cuidado. Si te dice política económica, hay política micro y hay política macro. Y si te dice política macro, hay política fiscal y hay política monetaria. Entonces, podría ser la A, es cierto, podría ser la A, pero sería muy general decir la A. Ahora dice, habla de crecimiento económico. Si habla de crecimiento económico, se refiere a una cuestión netamente macroeconómica, ¿correcto? Entonces, A no sería micro, pero sí sería ella. Por lo tanto, 8 sería dedo. Ahora, pregunta 9. En la pregunta 9 se refiere a qué? Se refiere, pregunta, ¿a un análisis positivo o a un análisis normativo? ¿A qué se refiere la pregunta 9? Exacto, porque dice en la 9, sería importante para señalar de manera creíble el plan de gobierno. Entonces, sí, pero es una apreciación. Otros darán otra apreciación y eso ya sería economía normativa, ¿correcto? 9 sería besito. Ahora 10. Pregunta 10. En la pregunta 10, a ver, dice los precios, habla del dólar, habla del euro, habla de bancos centrales de todo el mundo, habla del oro y habla del dólar. Dice, entonces, ¿se refiere a política económica? Podría ser, ¿sí? ¿Se refiere a expansión económica? No. ¿Política tributaria? Peor. ¿Economía normativa? No. Entonces, se refiere a una cuestión macro, ¿correcto? Entonces, pero no hay política macro, pero sí habla del dólar y el dólar es parte de la oferta monetaria y cuando se refiere al dólar estamos hablando de política monetaria, ¿sí? Entonces 10 sería casa. Listo. Pregunta 11. Pregunta 11. Los que avanzaron. Sí, 10 es política monetaria, 10 clave C, 11. Listo. En la 11 se refiere a un análisis, a ver. En la pregunta 11 parece economía positiva,
Pero si tú te das cuenta en el comentario, lo que menciona son relaciones de causalidad. Y cuando se refiere a relaciones de qué causalidad, se refiere, no a economía descriptiva, ten cuidado. Cuando tú dices economía positiva, se refiere a descriptiva o teoría económica. Pero obviamente la 11 abarca la economía positiva, pero estrictamente son relaciones de causalidad. Por lo tanto, ¿a quién se refiere? A teorías. Y sería una teoría económica. 11 sería entonces dedo, ¿correcto? Aparte que pareciera que fuera micro, pero no es micro, porque dice papa amarilla en Lima. Y si habla de Lima, ya estamos hablando de un contexto agregado. Eso es macro. Listo, entonces 11 dedo. Pregunta 12. Por aquí lo comentamos en la llamada ley de Simon. Pregunta 12. ¿Qué es un fenómeno económico? Se refiere a todo lo que hemos hablado. PBI con desempleo, la inflación, crecimiento económico, desarrollo económico. ¿Qué cosas son? Relaciones entre variables, ¿correcto? Listo. Entonces 12 sería almuerzo, ¿correcto? Sí, esa es almuerzo. Lo que hemos hablado toda la clase son fenómenos económicos. Listo, chicos. Buen provecho con su almuerzo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos. Gracias por la clase, profesor.